Buenas tardes a todas y todos, muy bienvenidos a este panel. Quiero avisarles que en nuestro panel tendremos español, portuñol en mi caso y portugués brasileño en el caso de Rodrigo, ¿sí? Entonces, para que puedan escuchar a todos, si no comprenden español ni portugués, por favor, hagan uso de la traducción simultánea. Les pido entonces que arreglen eso. Vamos a empezar en este panel que tendrá la duración aproximada de 1 hora. Les quiero decir primero que desafortunadamente Silvia de Agranazos no va a poder juntarse a nosotros. Tuvo una emergencia hace pocos minutos, nos pidió 1000 disculpas y todo, pero no va a poder juntarse. Así que nos quedamos apenas en presencial con el señor Rodrigo Córdoba Rojas, que es un referente nacional en el campo de la psiquiatría. Es fundador del Grupo Cisne en Colombia, un centro de investigaciones creado en 2020 para el tratamiento e investigación del sistema nervioso humano y la salud mental. Fue presidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia y la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad del Rosario de Bogotá y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Muy bienvenido, Rodrigo. A su lado... A todos ustedes acá. Acá a nuestro lado tenemos Ana María Velázquez. La doctora Velázquez es psicóloga de la Universidad de los Andes, donde también realizó su magíster en educación y es doctora en psicología de la Universidad de Concordia en Canadá. Sus áreas de interés de investigación se enfocan en comprender cómo se desarrollan competencias sociales, emocionales y ciudadanas en el contexto escolar. En particular, ha trabajado en el diseño, implementación y evaluación de programas de promoción de convivencia y prevención de la violencia. También ha desarrollado investigación básica de tipo explicativo para comprender el efecto del clima y el manejo de aula y en el desarrollo social, emocional y ciudadano. Perdón, que cambio. De estudiantes, su experiencia metodológica es en investigación cuantitativa, pero también tiene experiencia en evaluación formativa y cualitativa de intervenciones educativas. Y por fin, aquí mi paisa brasileño es Augusto Buschwitz. El doctor Buschwitz es actualmente profesor asociado en Ciencias Psicológicas en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Es doctor en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y docente en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo y Principios de Investigación en Psicología. Fue miembro de nuestro Consejo Nacional de Educación en Brasil, en la Cámara de Educación Básica. Sus investigaciones también han indagado en las diferencias individuales en el bilingüismo y la lectura y los efectos de la exposición de la violencia en la función cerebral. El doctor Buschwitz es además miembro fundador de la Red Nacional de Ciencia para la Educación y miembro del Consejo de Administración de esta red. Bueno, y yo soy Italo Dutra, asesor regional de educación para Latinoamérica y el Caribe de UNICEF. Entonces es un gusto estar con ustedes en este momento. Nuestro panel, que va a tratar de habilidades socioemocionales y salud mental y su relación con los aprendizajes básicos. Quiero ya empezar un poco retomando lo que hemos visto en nuestros 2 días, no solamente de los desafíos, pero entender que cuando hablamos de aprendizajes básicos necesitamos pensar que son aprendizajes humanas y por supuesto por aprendizajes humanas se exigen una serie de otros aprendizajes para además de las cuestiones que estamos hablando ahí de lectoescritura y matemáticas. Y por justo esto estamos en este panel para hacer esta discusión. Quiero tal vez empezar con un par de cosas que me gustaría apuntar para que empecemos nuestra discusión. Este panel vamos a tener 3 rondas
de preguntas y que prepararan un poco las respuestas nuestros colegas que acá están. Y también al final un poco voy a hacer como, a repetir lo que hizo mi colega antes de la UNESCO en el panel anterior, un poco en una charla de cierre, pedirles con 30 segundos cuáles son los próximos pasos en estos puntos que ustedes van a explorar acá para los desafíos de los gobiernos y las instituciones que acá están. Entonces, solo no podemos olvidarnos, me pongo sentado para que no me ponga ahí con más tiempo. No hay dudas que estamos enfrentando no solamente una crisis de los aprendizajes, pero finalmente tenemos como una consecuencia de la pandemia una más clara evidencia del rol de la salud mental en nuestras acciones, aprendizajes. Y por supuesto, la cuestión de la salud mental es de hecho una discusión que ya es global, ¿no? Hay muchos niños, niñas, los y las adolescentes en nuestros países que sufren de salud mental, que necesitan tener ambientes más seguros, protectivos y que les permitan desarrollar sus habilidades socioemocionales para justamente poder enfrentar y tener mejor salud mental. No podemos olvidarnos que en este proceso tenemos también los maestros involucrados, los gestores de las escuelas, los funcionarios de las escuelas que tienen contacto directo con nuestros estudiantes, que también necesitan de un cuidado acerca de su salud mental, de sus habilidades socioemocionales. Esta integración y de la discusión entre las habilidades socioemocionales o habilidades para la vida o habilidades digitales, habilidades para la empleabilidad, que hemos hablado tanto, competencias, es algo que está intrínseco y es integral a los aprendizajes básicos. Y en este sentido es fundamental que cuando hablamos del derecho a los aprendizajes básicos, hablamos de los derechos a sus desarrollos de habilidades socioemocionales y su salud mental. Cerrar esta primera charla y pasar a nuestra conversación acá, en octubre de este año se realiza en Argentina una cumbre una cumbre global de salud mental. Solo me voy a buscar acá las fechas. Las fechas están marcadas para los días 5 y 6 de octubre de 2023 en Argentina, y ahí tenemos muchas instituciones trabajando conjuntamente con el gobierno de Argentina para poner de pie esta cumbre global. Así que estamos desde ya invitando a todos a participar. Y por último, quisiera decir que acerca del tema de un ambiente positivo para los aprendizajes y la salud mental, UNICEF, UNESCO y la OMS están promoviendo como 5 pilares para salud mental y el soporte de la salud mental en las escuelas. Este documento ya está disponible en los sitios web de estas instituciones y vamos a pasar a hacer una evaluación más fuerte también con los gobiernos donde tenemos sociedades en los distintos países. Entonces, estén todos muy bienvenidos. Ya los presenté nuestros colegas que van a estar con nosotros en este momento y luego paso a la discusión. La pregunta inicial, y ahí que me dijo a cada uno de ustedes, y pido respuestas que van en torno de 4 minutos, tenemos ahí el reloj en la tele adelante, ¿podrían por favor explicarnos cómo la salud mental puede impactar en la adquisición de aprendizajes básicos? ¿Y por qué es importante desarrollar habilidades socioemocionales para adquirir aprendizajes básicos? Creo que empezó ahí con Ana y luego a Rodrigo y Augusto. Si está bien, sí. Muchas gracias, Ítalo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a conversar en este espacio.
Bien, frente a esta pregunta, no quiero evadirla, pero antes quiero comenzar con una discusión que de pronto ustedes ya han tenido. No pude estar ayer ni esta mañana aquí, entonces pues espero no repetir la discusión, pero sí me parece importante mencionarlo, y es la pregunta alrededor de qué son los aprendizajes básicos. Y eso llama a una pregunta más grande alrededor de para qué educamos, cuál es el sentido de la educación. Yo creo que no podemos perder nunca eso de vista si somos maestros y maestras, pues que tenemos, digamos, una misión particular en la vida. Y si entendemos el sentido de la educación no solamente como unos espacios en los cuales estamos formando personas para que tengan un éxito laboral individual o para la competitividad de las empresas y el desarrollo económico, sino individuos que tienen derecho a ser educados para su crecimiento, para su florecimiento, para su felicidad, su bienestar. Personas que desde cualquier edad participan de manera ciudadana en sus contextos colectivos y que deberían hacerlo de manera democrática y crítica. Y personas que además esperamos que construyan futuros mejores para las generaciones futuras. Pues esos aprendizajes básicos, por supuesto, no son solamente la lectura, las matemáticas y las ciencias, son muchas cosas más. Y la razón por la cual traigo esto aquí es porque pensarse en un aprendizaje holístico requiere dejar de pensar que la salud mental o las habilidades socioemocionales son un medio para adquirir aprendizajes básicos, son un fin en sí mismo, desde mi punto de vista. Para esa formación integral, ética, política, ciudadana, tenemos que pensar que las habilidades socioemocionales y el bienestar son en sí mismos objetivos de la educación y solamente medios para lograr mejores aprendizajes. Entonces, teniendo eso como base, de todas maneras, pues no quiero dejar de responder a la pregunta de cómo la salud mental y las habilidades socioemocionales pueden afectar el aprendizaje académico, si es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Y si es el aprendizaje académico, pues claramente desde la psicología, desde la neuroanatomía y neurofisiología sabemos muy bien que el aprendizaje requiere el desarrollo de la función ejecutiva. ¿Y eso qué significa? Básicamente poder focalizar nuestra atención, ¿no? Si yo quiero aprender a leer, a escribir, a razonar, a desarrollar mi lenguaje, necesito focalizar la atención, comprender instrucciones, definir metas, planear cómo voy a alcanzar esas metas, autorregular mis emociones, mis cogniciones, mis pensamientos, mis motivaciones, mis comportamientos para poder alcanzar esas metas y resolver problemas y persistir, además, cuando encuentro dificultades en el camino. Eso es todo lo que requiero para aprender cualquier cosa. Y entonces estamos en ese caso dependiendo muy fuertemente de un proceso cognitivo fundamental que es la atención. Sin atención no podemos aprender. ¿Y qué pasa con la atención cuando el cerebro está estresado, cuando está deprimido o está ansioso? El doctor Rodrigo seguramente lo puede explicar mejor que yo. Pero tenemos diferentes sistemas atencionales, algunos que nos permiten focalizar nuestra atención en la función ejecutiva, pero el estrés bloquea ese sistema y activa otro sistema que es el sistema de alerta. Es el sistema que nos permite estar pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor porque siento que hay amenazas, porque siento que hay incertidumbre, porque siento que las cosas se me salen de control. Y cuando ese sistema atencional está activado, es imposible focalizar nuestra atención para el aprendizaje. Entonces, esa es una de las maneras y los mecanismos a través de los cuales los problemas de salud mental, por supuesto, pueden, entendidos en este caso específico como estrés, depresión, ansiedad, pueden afectar nuestros aprendizajes académicos. ¿Y qué necesito yo para poder resolver eso? Pues habilidades socioemocionales que me permitan aprender a manejar mis emociones, aprender a manejar mis motivaciones, regular mi comportamiento, regular mis emociones, regular mis pensamientos para poder afrontar las situaciones estresantes y difíciles de una manera más adecuada que me permita recuperar la atención y volver a prestar atención a mi profesor, a la lectura, a aquello que estoy haciendo para el aprendizaje académico. Esa es una respuesta sencilla a la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Creo que es interesante que podamos hacer este enlace con el panel que tuvimos hoy en la mañana acerca de justamente pensar qué funciones cerebrales tienen que estar listas para que podamos estar en un ambiente para aprender. Bueno, paso ahí a palabra a Rodrigo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por considerar mi nombre para dar mis opiniones en esta tarde.
Mi gratitud a mis compañeros de panel, a la doctora Ana, al doctor Ítalo, al tocayo, no sé cómo se diga en portugués, pero espero que me entiendas. Y en todo modo, es una alegría agradecer quienes pensaron inicialmente que quizás ya no están en el despacho, como el doctor Alejandro Gaviria y el doctor Nicolás Ávila, que tuvieron la gentileza de revisar un poco mi camino y invitarme a esto. Yo creo que los términos de salud mental son absolutamente imprescindibles. Es imposible pensar en salud sin pensar en salud mental. Y quizás cuando estamos pensando en generar una serie de procesos de formación, surge desde la capacidad de reconocer que todos tenemos emociones. Quizás desde los griegos, el mens sana corpore sano, o el viejo dilema cartesiano que de alguna manera nos aparta de los procesos de la mente por un lado y el cuerpo hacia otro. Es decir, generamos una dicotomía que siento que de alguna manera se tiene que sentir y se está sintiendo en la formación del día a día de los chicos. En ese orden de ideas, creo que se hace absolutamente necesario pensar que no se puede separar ni la salud mental ni los procesos de aprendizaje. Tienen que estar profunda y directamente imbrincados de manera constante. Pero en ese sentido, cuando hablamos de los aprendizajes, quizás no debemos aportar algunas de las situaciones que yo veo importantes y seguramente en el desarrollo de esta conversación, lo que es el aula escolar, lo que son los maestros. Los maestros también son sujetos de una serie de cantidad de emociones. He trabajado muy de cerca con el proceso de Unifesp y de Rodrigo Brezán, en ese sentido, en acreditar, ponerle como estrellas a algunas de las escuelas en San Pablo, pero en ese sentido tendríamos que entender cuál sería esa visión, porque a veces pensar en que la salud mental es de los psiquiatras, la salud mental es de los psicólogos. Yo creo que la salud mental es de los ciudadanos, la salud mental es de todos, donde todos debemos de participar constructiva y colectivamente. Y quizás, para hacerlo más gráfico, tendríamos que diferenciar en las tres grandes categorías como nosotros la concebimos. Uno, lo que sería la visión de la salud mental, es decir, el día a día, la cotidianidad, todos los caminos que se enfrenta un ser humano y en sus circunstancias. Es decir, la capacidad de enfrentar las dificultades, de generar las emociones, de tomar decisiones, de asumir las consecuencias. Creo que es un proceso que necesariamente tiene que estar implícito en todos los procesos de aprendizaje. Quizás, y seguramente podemos ir ahondando un poco más, tener un escalón distinto que serían los problemas, no los trastornos. Los problemas como sería el bullying, la violencia, quizás algunas formas de consumo de sustancias. Y el escalón siguiente, seguramente podemos hablar más adelante de formas de educación especial, serían los trastornos. Y quizás aquí la doctora Ana María nos traigo a colación el ejemplo de los franceses. La gran transformación en la educación de los franceses del siglo XVIII es que muchos chicos no podían ver el tablero y les pusieron unos aparaticos como estos y entendían qué estaba pasando. Igual sucede en muchos chicos. Los ejemplos de fracaso escolar de los catalanes son absolutamente categóricos. Todos esos chicos que fracasan, que repiten, muchas veces son maltratados y sometidos a situaciones de violencia, es el reflejo que algo ahí está sucediendo. Excelente, muchas gracias, Rodrigo. Y creo que una vez más refuerza de que estas condiciones son condiciones que son intrínsecas al proceso de aprendizaje. Tener un ambiente que nos permite tener buena salud mental, tener la capacidad y las habilidades que nos permiten estar listos para aprender en una colectividad, que es una clase, es fundamental. Y luego ahí já me dirijo, me movendo ao português, ao meu colega Augusto. Augusto, com você. Muito obrigado, Ítalo. Eu gostaria de brevemente Me agradecer. gustaría brevemente agradecer la invitación a la organización, especialmente USAID, que ayudó con el viaje. Y para complementar a mis compañeros y no repetir, creo que hay una palabra clave aquí.
para socioemocional, en fin, entendimiento de las emociones y el papel en el aprendizaje, que es la interacción con el aprendizaje. Entonces, aquí Dito rompió la dicotomía y no existe, estoy en un elevado nivel de estrés, ahora voy a desconectarme y voy a aprender. No, no existe eso. No somos máquinas y no funcionamos así. Esa dicotomía permeó la discusión durante mucho tiempo, pero no cabe más. Dicho eso, yo creo que es importante tener cuidado en la relación con el entendimiento del papel de la salud mental, para que en una situación como América Latina y el Caribe, donde tenemos tanta dificultad, tantos problemas para resolver, que se busquen soluciones que ya están comprobadas, ya hicieron pruebas y tienen un resultado. ¿Por qué digo esto? Porque existe, y también en relación a la parte socioemocional, una parte de este campo que entrega promesas y hay instrumentos que serían mágicos en resolver los problemas socioemocionales y se sabe que no es así. Entonces, se debe, en mi opinión, trabajar con personas que saben de política pública de salud, saben qué se puede llevar en términos de flujo. Los niños necesitan algo para comer, dormir, hacer una siesta, ejercicio, todas estas cuestiones que también ayudan en el desarrollo socioemocional. Y me gustaría enfatizar esta palabra interacción. Si es posible mostrar una imagen, una filmina bien rápido. Yo les quería mostrar uno de los estudios que hicimos durante 8 años de una clínica de aprendizaje para niños con dificultad de lectura en Brasil, donde más de 2,000 niños nos buscaron. Y uno de los estudios que hicimos fue cuando logramos diagnosticar niños con dislexia en el desarrollo, que es un trastorno de aprendizaje de la lectura. Y nosotros también hicimos un estudio que de cierta forma tuvo un siguiente paradigma. Los niños venían por una situación inicial, leen en voz alta y cada 5 segundos recogíamos saliva de la boca de ellos. Y el mismo paradigma se aplicó con niños que leían bien para su edad. Esos son niños 10, 11 años de edad, para los cuales los diagnósticos de dislexia llegan muy tarde, que es característico de Brasil y América Latina, porque lograr identificar el trastorno de aprendizaje alrededor de 50 niños de un salón que no leen trae desafíos grandes. Y el resultado que quería mostrarles es justamente cuando están, la línea de abajo son los niños que leen normalmente, la línea de arriba son los niños con dislexia que tienen dificultad en lectura, para los cuales la lectura se volvió algo no solo tenía mucho trabajo, pues también emocionalmente impactante. Ellos se ponen nerviosos cuando leen en voz alta. Estoy mostrando esta imagen, no quiero decir, miren, tenemos que abordar la cuestión del estrés que leer en alta voz trae a un niño con dificultad en lectura. No solamente eso, porque no se va a resolver todo el problema. El niño con dificultad en aprendizaje también necesita no solamente lidiar mejor con la situación o recibir una situación que en el salón nos exija leer en alta voz, pero también necesitan trabajar su habilidad fundamental. Necesita ayudarse, necesita que le ayuden a leer con un poco más de fluidez. Gustó mucho. Creo que es interesante. En esta primera ronda, estamos hablando, por supuesto, de cuál es el consenso y qué entendemos nosotros acerca del rol de la salud mental y de las habilidades socioemocionales en los aprendizajes, de una manera general. Pero, por supuesto, esto se pasa en un ambiente que en nuestro caso son las escuelas. Y por supuesto, que funcionan bajo políticas públicas que nos lleva a un determinado reglamento de funcionamiento, un reglamento de qué se debe aprender, en qué edad se debe aprender y todo más. Si estamos lidiando con esta crisis de los aprendizajes y si acabamos de salir, en septiembre del año pasado tuvimos una cumbre de educación transformadora donde 20 países de nuestra región presentaron
sus compromisos para la transformación de educación. Y es muy claro de esta primera ronda que tuvimos acá y lo que hemos escuchado en estos 2 días, que esta transformación es una exigencia para lograr los resultados, los compromisos que estamos haciendo acá. Para ustedes, y ahí ahora tal vez empiece con Rodrigo, ¿qué transformación se debe hacer en la educación y en la escuela para lograr que estas competencias socioemocionales y que la salud mental sean tratadas en la escuela de una manera que permita los aprendizajes, que ayude a los aprendizajes, que sean contadas como aprendizaje? Quizás necesitamos una transformación profunda, estructural, una visión integral, dentro de 3 perspectivas que me voy a detener. Una inicial, que sería el aula. El aula no pueden ser 4 paredes, 4 tejas y 4 puntillas. El aula tiene que convertirse en un espacio de convivencia, un espacio de reconocimiento, un espacio de educación. Y en ese sentido empiezo a pensar en los casos complejos. Es decir, los casos complejos admiten o requieren un acogimiento especial, una capacidad de contención distinta. Y en eso tenemos que ser recursivos y creativos. Y cuando digo recursivos y creativos es que dentro de los chicos que tienen mayores dificultades por el problema del aprendizaje, por las dificultades en los funcionamientos de relación, deberíamos generar dentro de los mismos chicos procesos de tutores, procesos que acogieran y acompañaran dentro de los mismos chicos, esos que no se convirtieran, esos muchachos, en el objeto del maltrato, en el objeto del que termina siendo estigmatizado, sino construyamos, maestros, chicos, un espacio colectivo. Lo segundo, los maestros. Sin lugar a dudas, los maestros requieren acompañamiento. Esto no es un tema de los maestros como tal, pero requieren un acompañamiento y una visión particular. Muchas veces las emociones, los recursos emocionales, la manera como están acompañados no tienen un acompañamiento, no tienen una visión particular. Mandar a un señor, a una señora a horas de las ciudades a cumplir su tarea no es suficiente. Y creo que en ese sentido requiere un proceso de tutelaje, un proceso de acompañamiento que tiene que ir a la par de ese tipo de procesos, donde aprendan y reconozcan y quizás con la certeza de que el equilibrio emocional también se rompe, de que para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Es que el problema de la salud mental no es de los otros, es de nosotros. En ese sentido, y quizás traer algunos de esos ejercicios de colación, la Escuela de Zaragoza, la de Ramón y Cajal, que ha hecho de estos ejercicios, de estos chicos, donde van los chicos de mayor complejidad, requieren un acogimiento y unos desarrollos particulares. El modelo que hacía mención de Rodrigo Bressan en Brasil, donde ellos van y entrenan a los maestros en el manejo de identificación de señales emocionales y en esa detección, en esa reorientación articulados a las líneas, esas escuelas reciben una certificación, es decir, como los restaurantes que les ponen unas estrellas, esas escuelas que tienen entrenamiento en el manejo de las emociones, quizás. Y en lo público, un reto tan ambicioso como el modelo de los catalanes, que han identificado que un gran problema en términos de política pública, al desconocer la salud mental, es tomar como bandera el programa de fracaso escolar, para identificar los chicos problema, acogerlos y orientarlos hacia unos procesos de formación, acompañamiento, tutoría. Yo creo que no podemos pensar en el aula solo haciendo casetas, sino teniendo una visión al interior. Creo que lo único que vamos a crecer realmente en equidad y justicia social es creando en el aula escolar un espacio de convivencia armónico. Excelente, Rodrigo. Y creo que es importante que también, como tú lo hiciste, ahí ya paso la palabra a Ana, también pensar
¿qué experiencias exitosas tenemos acá, ¿no? Además que pensar cuáles son las transformaciones, qué evidencias tenemos de estas transformaciones que logran tener suceso en producir los aprendizajes. Qué pregunta tan compleja para resolver en 4 minutos. Tendría muchas cosas que decir, pero me voy a concentrar en una en particular, haciendo eco a la idea de la formación docente, porque por supuesto podemos hablar de clima escolar, de políticas educativas, formación de familias, etcétera, pero los docentes tenemos un poder inmenso, justamente si pensamos que el aula misma es un contexto poderosísimo de influencia. Y entonces quiero pensar particularmente o compartir particularmente lo que yo he hecho hasta ahora en temas de formación docente, pensando en estrategias tanto de corto como de largo plazo. Durante muchos años trabajé en formación de profesores en ejercicio, más de 20 años, y qué tarea tan compleja, muy importante, pero compleja, porque generalmente formamos a los profesores que ya están motivados para trabajar en esos temas, y aquellos que no, acogerlos es muy difícil, ¿no? Entonces, recientemente, desde hace 7 años, que fui la directora de las licenciaturas de la Universidad de los Andes, me concentré en una apuesta más a largo plazo, y es cómo transformamos los currículos de las licenciaturas para que profesores desde el inicio, y no después tratando de convencerlos de que esto es importante, trabajen sobre esto. Y entonces, ¿qué experiencias positivas tenemos? Profesores de formación inicial en licenciaturas que se piensan muy fuertemente el sentido de la educación, lo que hablé hace un rato, entender que son formadores de ciudadanos y no simplemente formadores de disciplinas. Eso transforma de manera muy significativa a los maestros, que a la vuelta de 5, no es una apuesta tampoco tan a largo plazo, digamos en 4 o 5 años son maestros que ya van a estar en el aula. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, mostrarles el poder que ellos tienen de transformación de la cultura del aula misma, no solamente ni siquiera del colegio, sino del aula misma. La experiencia más interesante que yo he tenido han sido 2 básicamente. Por un lado, el programa Aulas en Paz, que construimos con Enrique Chaux hace ya casi 20 años y que ha tenido evidencias, digamos, de su efectividad para promover aprendizajes tanto socioemocionales como académicos. Pero por otro lado, un curso que dicto sobre clima de aula y aprendizaje socioemocional a todos los estudiantes de licenciatura de la universidad, y también a los profesores en ejercicio que hacen la maestría con nosotros. Y los testimonios de estos profesores son una cosa fascinante. Todo el tiempo me dicen cómo es posible que yo en mi formación inicial nunca recibí un curso donde me hablaran de aprendizaje socioemocional, sobre clima de aula, sobre cómo evitar manejar el comportamiento, las emociones y los pensamientos de los niños a partir de motivaciones y presiones extrínsecas, y cómo pensarse que los niños pueden desarrollar autonomía, quieren ser autónomos, y que hay tantas cosas que puedo hacer en la interacción con los niños y las niñas para desarrollar sus emociones, ayudarlos a manejar las emociones, a convivir pacíficamente en el aula, en fin, tantas cosas que pueden pasar y que los maestros de formación inicial no tienen esa formación. Entonces, hoy en día hago parte del grupo de convivencia ASCOFA de la Asociación de Facultades de Educación en Colombia, y hemos venido haciendo un esfuerzo por pensar cómo fomentar la formación socioemocional en la formación inicial de los docentes, en las licenciaturas. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso con las uñas, no tenemos presupuesto, tenemos todo, solo voluntad, y es muy interesante porque me he encontrado, acabo de hacer una encuesta a 86 facultades de educación. Tengo 135 profesores de facultades de educación listos para decir qué hacemos, ¿no? Pero sin una gota de tiempo, todos sacando un pedacito de nuestro tiempo para mirar qué podemos hacer. Y yo creo que ahí tenemos una ventaja enorme. Creo que el Ministerio de Educación, con el programa Viva la Escuela que acaba de lanzar recientemente, tiene un potencial enorme porque está justamente llevando estudiantes de licenciatura de último año a las zonas rurales más difíciles a trabajar con las brechas de inequidad que tenemos, y les va a dar, todavía no, pero les va a dar oportunidades de formación socioemocional a esos estudiantes de licenciatura de último año que dentro de un año van a estar listos en las escuelas. Yo creo que esa apuesta en la formación inicial de docentes hay que balancearla. No quiere decir que no trabajemos en educación de profesores en ejercicio, pero los estudiantes de licenciatura están ávidos de ese conocimiento, tienen ya el trabajo listo para hacerlo en las prácticas, sus prácticas pedagógicas, y a la vuelta de 2 o 3 años van a estar en las aulas. Creo que allí es donde tenemos que hacer una apuesta muy fuerte para que ellos puedan trabajar eso desde el aula. Muchísimas gracias, Ana. Creo que es muy claro que la transformación necesaria es una transformación
que empieza desde cuáles son los actores que están ahí, que van a llegar a la escuela y que van a ser los que van a hacer el trabajo de producir ambientes de convivencia armónica, de convivencia que permita los aprendizajes en un ambiente que para que se pueda hacerlo. Es importante, creo que también pensar, estamos ahí en esta cumbre acá, en esta reunión de alto nivel, en búsqueda de soluciones. Y esta búsqueda de solución no es encontrar, creo que ahí, como he mencionado Augusto, no es encontrar una cosa que va a tener la solución para todos, pero sí tener un repertorio de prácticas, un repertorio de acciones que son necesarias y que están comprobadamente que tienen suceso para producir los resultados que nosotros queremos. Y ahí, moviéndome al portugués, Augusto, que experiências inovadoras, ou no sentido de produzir resultados de aprendizagem socioemocionais e de produção de saúde mental, mas que permitem aprendizagens básicos, aprendizagens de competências você conhece? E qual é a transformação necessária para a escola nesse sentido? Eu acho que eu vou abordar essa questão do ponto de vista Voy a abordar esta cuestión desde el punto de vista de la transformación. Yo no soy especialista, por ejemplo, en política pública y mucho menos en la implementación. Creo que este es uno de los equipos principales para la transformación en educación. Son personas que saben tomar los conceptos y construir los problemas que traes y pensar cómo vamos a comenzar a resolver estos problemas con presupuesto, con los diputados. Comienzan a entrar millones de variables que yo desconozco. Creo que lo que me gustaría hablar en este momento es sobre una área de educación, mayor rigor sobre lo que funciona y lo que se sabe que viene implementado va a empujar nuestro medidor a un nivel adecuado de aprendizaje y de salud mental. Entonces, por ejemplo, tuvo la conferencia esta mañana y parte de la discusión de este congreso es la alfabetización tiene una forma que funciona mejor y más para la mayoría de los niños, pero aún se discute cómo alfabetizar, aún es un motivo para un debate. Entonces, este es un punto de transformación. Entonces, cómo alfabetizar, y hay cuestiones políticas de las cuales yo no voy a hablar. Cómo alfabetizar tiene una forma más eficiente de hacerse. No resuelve todo el problema, es evidente que deben continuar formando el lector, creando el gusto por la lectura y más. Pero ni en el punto fundamental existe un rigor científico dentro de la educación que se lleva a la política pública y dice, mira, lo que debemos hacer, como es parte de estos principios aquí, de mapear la letra, la lectura no es natural, no sirve de nada llegar y pensar que con exposición va a suceder en algún tiempo, en 4 meses el niño se demora en leer, peor para la salud mental incluso. Entonces, este tipo de rigor yo creo que sería transformador en el sentido que las personas que van a implementarlo dependen de personas que van a informarles. Y se puede tener mejor equipo, pero hay un proceso de implementación perfecto, pero lo que se está intentando implementar no funciona. Entonces existe toda esta parte que yo desconozco, pero desde el punto de vista de lo que debe ser hecho a partir de cuáles conceptos, existen evidencias claras hace décadas realmente. Entonces este es uno de los puntos que serían transformadores para la educación y que no me gustaría de parecer condescendiente, pero realmente no ese es el punto. El punto es que esta discusión ya debería de haberse superado y nosotros tuvimos una experiencia bastante reveladora los últimos años con el daño y la falta, que esa anécdota, la falta de información basada en ciencia, lo que hace con la vida de las personas durante la pandemia. Surgia medicamento mágico ou alguma coisa.
o alguna cosa que decían, mire, si toman cloroquina no va a tener COVID. La ciencia fue y no logró demostrar que de hecho es un protector con relación a la infección y a la gravedad. Entonces lo que yo diría es que la educación necesita parar de creer en en los medicamentos y ver lo que realmente funciona y la evidencia. Nosotros no podemos más sencillamente creer en buenas intenciones, ellas existen, están ahí, pero la buena intención solo va hasta un punto, las ganas de hacer, pero se necesita hacer de la mejor forma en escala. Estoy hablando aquí en escala. Por ejemplo, un país como Brasil, tener un concepto fundamental y cómo esto se va a implementar en un país tan diverso, es obvio que va a variar, pero no se puede huir de este concepto. Y creo que... Volto a você, Augusto, pensando que eu acho que interessante a sua abordagem, em especial com a clareza de que, obviamente, temos distintos campos de conhecimento e de campos da ciência que concorrem para uma solução de um problema complexo, que é a aprendizagem de crianças e adolescentes. Aqui nós temos psiquiatras, psicólogos. A grande discussão, talvez, que nos toca, nesse momento, é que quais são as reflexões que são necessárias. Acho que Ana já tocou um pouco nesse ponto. Na formação, quais são as reflexões necessárias para o sistema educativo, mas que essa resposta não é uma resposta que cabe apenas ao sistema educativo. É uma resposta que precisa de uma conjunção de fatores e, portanto, uma conjunção de diferentes setores para a gente chegar no lugar que a gente quer chegar. Então, devolvendo para você a palavra, Augusto, como que a gente trabalha? Que desafios são esses para articular esses setores diferentes? A gente, obviamente, precisa de evidência científica clara, mas, a partir disso, quais são os desafios para as diferentes políticas, para os diferentes setores que precisam trabalhar juntos nessa direção? Eu acho que, de novo, desse ponto de vista... Realmente, desde esse ponto de vista, me gostaria de fazer ênfase em que, lejos de mim, querer pautar esse debate acadêmico. Eu creio que aí está a questão. O debate acadêmico científico ele deve ser aberto. Tu nunca podes dizer a alguém, não, isso aqui já quer seguir investigando, mas com outro estudo, você vai ver, talvez, que funciona así, ok. Es evidente que esa ciencia básica funciona, pero lo que quiero decir es que el reto es la manera en que el debate académico científico se hace. Debemos aprender de esto para la educación desde mi modesto punto de vista. Eso debemos seguir haciendo eso, pero debemos saber hacer la pregunta correcta. Yo no digo que tú no puedes investigar A, B o C. Brasil tiene 3 millones de niños, por ejemplo. Yo necesito alfabetizar a esos niños. Yo voy a realizar todo un trabajo de llevar al Congreso una política que va a sobrevivir a más de un gobierno. Quiero que los maestros estén conmigo. Necesito que ellos crean en mí. Pero necesito hacer eso de manera que funcione para miles. Va a haber trastornos de aprendizaje, va a haber situaciones diferentes, pero en el tamaño de ese efecto, ¿qué es lo que funciona mejor? Yo creo que esa es una visión que no significa que usted deja de ser democrático o abierto, porque la investigación sigue, pero lo que yo tengo que hacer es, yo quiero cambiar, yo necesito saber qué es lo más eficaz en este momento. Y si la mayoría no está de acuerdo con eso, yo necesito trabajar en eso. Yo puedo llegar y meter eso en la cabeza al maestro. El abordaje en pedagogía para ese proceso de aprendizaje está equivocado. Hay necesidad de una conversación con áreas más equitativas para que el profesor tenga
un instrumento y que no sea él un instrumento ingenuo de manipulación. Y usted ve, nosotros hablábamos con esos especialistas que decían, como nadie nunca me dijo que es importante hacer un mapeo y enseñar a los niños de esta manera. Eso no es esencial para el debate, pero en el momento de llevar eso a la práctica, tú tienes que hacer un trabajo que le dé más acreditación, mayor credibilidad. Todo también tiene que ver con el proceso socioemocional. Si yo voy a llegar a un problema nuevo con más trabajo para los profesores, para los maestros, la primera pregunta que yo haría es, ¿cuándo el profesor va a recibir un feedback de eso? Si es para efecto de gobierno, pero si es una cosa del salón, del aula, de clase, ¿cuándo el profesor va a recibir ese resultado de esa prueba realizada? Y ese resultado tiene que llegar de una manera que él pueda transformar en prácticas pedagógicas. ¿Qué va a decir eso al profesor, al maestro? Puedo decir, bueno, el profesor va a tener la próxima semana los mismos alumnos que no saben leer. ¿Y cómo traducir eso en la práctica del maestro? Y por eso yo digo que si usted va con todo ese costo hacia el profesor que ya está sobrecargado, yo creo que usted debe hacer eso con la mayor seguridad posible. Exactamente. El abordaje que estamos tratando de hacer acá es un abordaje que busca una interacción de distintas áreas. Esta interacción es una interacción que te debe producir resultados como lo que hablamos acá. Este ambiente positivo para la salud mental y los aprendizajes, un ambiente de convivencia pacífica, un trabajo que necesita, por supuesto, a los maestros, sea en su formación inicial y también en su formación continuada, una carga y una mirada basada en las evidencias que tenemos a nuestra disposición que haga los cambios. Pero vuelvo a preguntarte, Ana, ¿cómo hacer esta transformación pensando en los distintos sectores? Pensando en los distintos sectores que deben trabajar conjuntamente para producir los resultados que queremos. Bueno, yo creo que en Colombia tenemos una experiencia interesante a la que todavía le falta trabajo, pero creo que es muy valiosa y quiero traerla a colación justamente a la luz de la celebración de los 10 años de la Ley de Convivencia Escolar. Esta mañana estaba en otro evento del Ministerio justamente en ese homenaje a la construcción de esa ley. Y una de las cosas que esta ley produjo fue justamente el Comité Nacional de Convivencia, además de otros comités territoriales, escolares, etcétera. Pero en este Comité Nacional de Convivencia trabajamos juntos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, ICBF, la Asociación Colombiana de Escuelas Normales, Asociación Colombiana de Facultades de Educación, Asociación Colombiana de Universidades, la Policía de Infancia y Juventud, en fin, somos muchas organizaciones trabajando en ese comité pensándonos cómo se puede promover la ley, por supuesto promover la convivencia, prevenir la violencia y promover la educación en derechos sexuales y reproductivos. Entonces creo que es una iniciativa interesante, llevamos ya varios años construyendo este comité y yo creo que se han hecho cosas, pero nos falta tiempo, ese recurso no renovable tan valioso. Y nosotros nos vemos en la mesa técnica de ese comité 2 veces, máximo 3 veces al año. Nos encontramos, nos emocionamos, nos vamos y nos olvidamos, ¿no? Es muy difícil trabajar si no construimos cosas juntos y no solamente, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Cada uno cuenta lo que ha hecho desde su lado. Yo le cuento lo que hemos hecho en las facultades de educación, Ministerio de Salud cuenta lo que ha hecho hasta ahora durante este año, hacemos un plan de acción todos los años y cada uno vaya aporta, pero nunca realmente construimos juntos. Y no construimos juntos porque no hay tiempo. Yo tengo todo el sueño de construir estos currículos de formación socioemocional en las licenciaturas con otras facultades de educación, pero los profes no tenemos tiempo.
para sentarnos, conversar tranquilamente. El único espacio donde nos encontramos son conferencias como estas, en donde tenemos 4 minutos para hablar, contamos rápidamente, yo les cuento lo que sé como psicóloga o educadora, el economista me cuenta lo suyo, el médico psiquiatra me cuenta lo otro, logro llevarme una idea muy sencilla de lo que otro tiene para decirme, pero yo creo que así no logramos cosas sólidas, necesitamos tiempo y el tiempo cuesta. Y entonces tenemos que pensar de qué manera logramos estructurar redes que sí se sienten a trabajar juntas a construir cosas, a construir programas, a hacer reformas de largo aliento, que no son reformas que se logran en una reunión de 1 hora cada mes, ni mucho menos cada 6 meses. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese espacio del Comité Nacional de Convivencia es un espacio muy valioso para que algo así suceda. Hay muchas redes, hago parte de muchas redes, de una red de bienestar, otra red de formadores de ciudadanía, pero en realidad lograr construir cosas sólidas, donde yo en verdad pueda sentarme a hablar con el sociólogo, con el psicólogo, con el economista, con el tomador de política pública y en verdad logre entender y escuchar. Eso hace parte de las competencias socioemocionales, escuchar al otro, entenderlo, tomar perspectiva, decir, ahora sí ya entendí tu perspectiva y ahora la puedo integrar la mía. Eso requiere conversaciones largas y requiere productos. Y entonces creo que al final mi respuesta, muy sencilla, pero a la vez muy compleja, es necesitamos tiempo para conversar. Sí, creo que tú traes una cuestión que es particularmente importante con el tema de la intensificación del trabajo, ¿no? Que estamos todos, los maestros sufren porque, bueno, yo, por ejemplo, esto estuvo en la discusión del Currículo Nacional de Brasil. Tenemos hoy un currículo que es gigante, solo para un maestro de primer grado en lectura tiene 120 habilidades que tiene que desarrollar su estudiante, solo para lectura, escritura, para lengua. Entonces, por supuesto, tenemos una intensificación del trabajo y decir, bueno, pero si tengo que hacer eso y tengo que hacer habilidades socioemocionales, tengo que aprender cosas acerca de salud mental, que saco de mi tiempo, que saco de ahí. Y creo que eso, en esto, Rodrigo, vuelvo a decir, tenemos que hacer algo conjunto. Sabemos un poco las soluciones, pero ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso para el tema de este trabajo conjunto? ¿Cómo avanzamos en este punto? La gran dificultad sigue existiendo en ese puente que no hemos logrado trazar, en esa comunicación entre el aprendizaje y la salud mental. Un poco les hablo desde lo que yo veo que es mi perspectiva. Yo creo que si no hacemos formaciones y educación básica en el manejo y la gestión de los recursos emocionales, no acogemos, identificamos allí, vamos a tener dificultades. Entonces, lo primero es que no puede ir educación por un lado y salud por otro lado. Tiene que existir un trabajo conjunto con un solo norte. Yo prefiero creer en la utopía como ese norte que está allí, que por lo menos mientras sigamos caminando en esa dirección, pueda que no lleguemos, pero vamos a avanzar. Yo creo que ese es el punto. Además, siento que en el país hay 2 elementos de lado y lado. Existen herramientas como tal, por ejemplo, el plan de alimentación escolar. El plan de alimentación escolar tiene que ser quizás una de las tareas más ambiciosas, más profundas, más integrales y más rigurosas. Un plan que intenta abarcar los chicos dentro de los 15 años hacia abajo, si no tiene una alimentación equilibrada, juiciosa, construida, amorosa, me atrevería a tomar una condición peyorativa, será absurda, porque esto no es comer papa y más papa y yuca o guatila, sino tiene que ser una alimentación como tal. Quizás, no sé si está Andrés aquí, la tarea del IFEX. Yo creo que el IFEX tiene que tener una tarea como tal, la visión de la reconstrucción, de la evaluación de los procesos de aprendizaje debería tener una mirada mucho más profunda. La evaluación en ese sentido debería empezar a pensar en todo este sitio, esta gama de situaciones, no puntuar si me sé solo sumar, restar, multiplicar o dividir, o el trinomio de Newton, excúseme la caricatura, pero creo que tiene que empezar a mirar un ser humano de una manera mucho más integral. Y en ese sentido,
por eso hablo desde lo que yo camino, lo que soy, trabajo todos los días, es que la perspectiva de salud mental están los datos a los ojos de todo el mundo. Colombia tiene la particularidad de tener 4 estudios nacionales de salud mental, todos supremamente dicientes, todos supremamente. La última encuesta de Ecos y Conceptos, una de estas cosas, muestra todo el impacto, Cifras y Conceptos, muestra todo el impacto de la situación emocional sobre los chicos, sobre los maestros. Entonces, quizás lo que nos tenemos es que quitar lo que nos tapa los ojos, mirar hacia adelante, construir puentes colectivamente, generar espacios armónicos y generar un ser humano dentro de una visión integral, donde no solo aprender, sino aprender a gestionar las emociones, harán, a mi juicio, un futuro distinto y un país distinto. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que vuelvo a ti. Y bueno, estamos casi al final de este panel y con el tiempo que nos resta. Y creo que hay un conjunto de discusiones que estamos haciendo acá un poco para pensar en cuáles son los próximos pasos. ¿Cómo lo hacemos para avanzar? ¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos empezar a hacer ya para avanzar en estos pasos? Está claro que no se puede disociar los aprendizajes básicos de los aprendizajes socioemocionales y tampoco no se produce aprendizaje en ambientes donde los niños, los maestros, aquellos que cuidan de los niños, que abren el portón en la mañana para que ingresen a la escuela, que hacen su alimentación, todo esto son parte del proceso educativo. Entonces, ¿qué avances tenemos que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos para avanzar en eso? Hago esta pregunta a Rodrigo, a Ana y a Augusto, pensando en la misma dirección. Ahí, con los 4 minutos que les resta, es un poco cuáles son los próximos pasos. ¿Qué necesitamos hacer para avanzar en la dirección que queremos avanzar? Que es mover esta aguja en la dirección que nos interesa, que es tener el sueño, el compromiso que estamos asumiendo acá, que al menos a reducir en nuestra región a la mitad, al mínimo, del porcentaje de niños y niñas que no pueden leer textos simples a los 10 años de edad. ¿Cuáles son los próximos pasos? De alguna manera mi intervención pasada dejaba visualizado mi punto de vista. Yo creo que lo primero es reconocer el problema, reconocer que estamos teniendo falencias en la formación, en el sentido de que estamos viendo por un solo ojo. Nos hemos consagrado quizás y a discutir y a divagar sobre los procesos de aprendizaje y nos hemos olvidado del lado de las emociones. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, a mi juicio, hay que redignificar el aula escolar. Yo creo que el aula tiene que tener otra visión, tiene que tener otra construcción, tiene que tener una visión distinta. En ese sentido, creo que es un trabajo, como se describe el río, de la planta de los pies hacia arriba y no desde la montaña. Yo quiero un saloncito así. No, yo creo que hay que construirlo desde la esencia. Y eso significa redignificar los maestros. Los maestros tienen que tener quizás una visión también integral, un reconocimiento juicioso, una apreciación de las cosas, también gestionar todas estas situaciones. Siento que si no somos capaces de enseñar a los chicos a que las emociones florezcan, difícilmente haremos florecer un país. Bueno, pregunta de nuevo muy compleja para 4 minutos, pero quiero resumirla por ahora en 2 puntos. El primero, con lo que inicié, y es repensarnos el sistema, el sentido de la educación. Educar para el bienestar. Entender mejor qué son esos aprendizajes básicos, entender que estamos formando los ciudadanos del futuro, que estamos formando los padres de familia del futuro. Yo les digo eso a mis estudiantes de pregrado. Ustedes hoy tienen 19, 20 años, pero a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años van a ser padres de familia.
Y entonces cuando los maestros me preguntan qué estoy haciendo para la formación de los padres de familia, que son cosas tan difíciles, les digo, yo los estoy formando en la universidad. Las universidades tenemos que comprometernos también con la formación de esos ciudadanos y esos padres de familia el día de mañana, que también necesitan competencias ciudadanas, sociales y emocionales para manejar la crianza de sus hijos, para manejar los conflictos de sus hijos, para enfrentar los desafíos de la niñez, de la infancia y la adolescencia. Entonces, pensarnos el sentido de la educación de manera holística, desde la visión de que estamos educando para el bienestar, para las futuras generaciones, para los ciudadanos que van a participar de transformar nuestra sociedad, ese es un centro fundamental y tiene que ser un centro fundamental de la formación inicial de nuestros profesores. ¿Para qué se están formando como profesores y qué es lo que entendemos como esos mínimos del aprendizaje de nuestros niños y los jóvenes y los ciudadanos del futuro? Primero. Y segundo, apostarle a la formación inicial de docentes, que ya lo he dicho varias veces, esa es mi apuesta fundamental, el mensaje más importante que quiero dejar. Necesitamos hacer una reflexión curricular seria a los programas de licenciatura, hacerlo en construcción conjunta entre el Ministerio de Educación y las facultades de educación para que entre todos digamos qué es lo que queremos, cómo lo podemos formar y qué apoyos necesitamos de otros lados. Necesitamos ese tiempo, las facultades de educación sí queremos, las escuelas normales superiores estoy segura de que también quieren. Y yo creo que más que seguir mostrando cifras en términos de qué número de maestros he formado al año, yo quiero ver que el ministerio me diga cuántas horas de tiempo libre de pensar, de transformarse le dio a sus maestros, ¿no? ¿Cuánto tiempo le quitó de ciertas tareas administrativas a los maestros de los colegios, a los profesores de las escuelas normales superiores y a los profesores de las facultades de educación para que tuviéramos tiempo para hacer esto? Porque es difícil seguir exigiéndole a los maestros más responsabilidades si no tienen el tiempo para formarse, si no tienen el tiempo para transformarse y no tienen el tiempo en el currículo para desarrollar estas cosas con los estudiantes y siguen corriendo para poder chulear el currículo porque hay que cumplir con el contenido. Y entonces eso de la clase, sacarle un ratico a la cátedra de paz, sacarle un ratico a las socioemocionales, pues termina siendo de nuevo el apéndice de la educación y no el centro. Los niños necesitan aprender sobre psicología, sobre cómo funcionan nuestras emociones, cómo es posible que aprendemos de química y no aprendemos cómo funcionan las emociones del otro ser humano que me está tratando de decir algo y no ha sabido cómo decirlo. Eso yo creo que hay que incluirlo en el currículo, pero para poderlo incluir bien necesitamos tiempo para pensarlo. Excelente. Antes de pasar la palabra a Augusto, los colegas, por favor, pongan de vuelta la presentación. Só, obrigado. Para encerrar, muito brevemente, eu gostaria de dizer que... Me gustaría decir que en la corta experiencia que tuve, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Educación, que pasé a hacer respetar el tamaño del monstruo y entender cuánto necesita trabajar en diferentes frentes para lograr cambiar algo en la educación. Pero nuevamente quiero estar en esa tecla y brevemente voy a traer datos de estudios que hicimos en Honduras y Brasil. Entonces, si pregunta, ¿cuál es el problema socioemocional? Hay formas de entender, por ejemplo, esto es para la pandemia, aquí 23% de los niños de los cuales nosotros trabajamos decían violencia por padres y hermanos, o sea, dentro de las casas hay padres que trabajan mucho, no logran cuidar a los hijos, trabajan todo el día, los niños quedan solos, y en la escuela hay violencia por los pares. En la prepandemia 70% de los creían que la escuela no era un lugar seguro. ¿Cómo este niño va a aprender? Entonces, ¿en qué se traduce eso? En este caso, hicimos toda la parte de medir el cortisol en el cabello de los niños, entender que tenía mayor riesgo de ansiedad, comportamiento disruptivos. Para los salones de clase, realmente lo que mostramos en este momento fue lo siguiente: aquel niño que estaba más expuesto a la violencia, también cuando entraba a la resonancia y tenía una tarea de atención, el desempeño de ella en esa tarea se caía y veíamos un funcionamiento en el cerebro que tenía correlación directa con cuánto había tenido experiencia de violencia. Entonces es importante este tipo de información también, porque a veces decimos, vamos a trabajar en la atención de los niños, y los niños ya no ponen atención porque ese celular es un niño que está con miedo, está con hambre,
cuáles son los factores que realmente están actuando en esta falta de atención de los niños, porque es muy fácil encontrar un Cristo, ponerlo en la cruz y lavarse las manos como Poncio Pilato, pero no, realmente debemos tener la información y dar esta información de una forma confiable para que vean, miren, estos niños, sí, están unos estudiantes que no están poniendo atención porque son víctimas de violencia en la escuela, ellos tienen miedo de estar aquí o están sufriendo violencia en las casas y tenemos agentes de justicia que necesitan entrar ahí. Entonces, nuevamente, esto, ¿cómo hacerlo? No sé responder, pero creo que la información tiene que tener calidad. Hoy en día no hay disculpa porque cada vez tenemos medios más fáciles de buscar información. Estamos ahí al final. ¿Quieres una? No. Sí, entonces ahí hacemos un minuto antes para cerrar esto todo. Solo quería tal vez resaltar un poco esto, lo que podemos recoger de acá. Está claro que los avances dependen de elección de prioridades. Hablamos de esto ya en otros paneles acá. Y está clarísimo el tema del tiempo para poder avanzar en conocer más y avanzar en las acciones que son necesarias para decir cuáles son lo que funciona de hecho para que los niños y niñas estén en un ambiente que sea favorable a la educación. Y creo que en estos casos, como estamos hablando aquí con colegas de delegaciones de muchos países, más y más necesitamos de los datos. Hay que buscar los datos también acerca de las habilidades socioemocionales y en especial de salud mental. Tenemos pocos datos disponibles, tenemos datos mostrales y menos censales, tenemos datos que por veces sacamos de encuestas que están afuera del sector educativo y no lo usamos al sector educativo. Entonces, solo para lembrar que es un desafío, como bien he dicho Augusto, gigante. Y para hacer frente a este desafío hay que, por supuesto, pensar en un trabajo más conjunto. Entonces, en 30 segundos finales, sus últimas palabras para la audiencia acá que tenemos en este momento de delegaciones de países y colegas de instituciones de otros internacionales. ¿Sí? Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Joe Biden, señala que la posibilidad de transformar las grandes dificultades del aula escolar es invirtiendo profundamente en salud mental. ¿Será que nosotros, que un psicólogo atienda 1.500 niños, como lo señala el doctor Alejandro Gaviria en una presentación hace unos días, podemos transformar las cosas? Definitivamente, salud mental debería ser la prioridad fundamental en la transformación de los programas educativos del país. Augusto? Acho que, para finalizar, eu vou dizer... Yo voy a decir, enfatizar al respecto, profesor, pero aquí voy a definir no como algo abstracto, pero justamente en el sentido que si se va a pedir al profesor aprender algo nuevo, cambiar su práctica, decirle que esto que debe traer mejores resultados, tenga seguridad que tiene una buena oportunidad de acertar. Por lo menos intente hacerlo con la mejor información que tiene. Y creo que mucho se habla respecto al profesor y ese es uno de los puntos. Debemos respetarlo antes de decirle, mira, haz esto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a escucharla? ¿Cómo vamos a medir? Y tiene que ser el compañero del profesor en este momento y respetar antes de inventar cualquier cosa. Creo que esta es una definición que sería transformadora también. Yo me sueño que ese afán frenético que tenemos por alcanzar la eficiencia en el aprendizaje, de los aprendizajes que llamamos básicos, como la lectura, las ciencias y las matemáticas, se equilibre y tengamos un igual afán frenético por pensar en el bienestar de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y por el bienestar de nuestros profesores.
Excelente. Bueno, con eso, colegas, cerramos este panel. Muchísimas gracias, Augusto, Ana y Rodrigo. Gracias a ustedes por la audiencia.